en la casa del Señor y quienes desde casa van a estar viendo este mensaje, yo les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Gloria a Cristo. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 27. Aquí usted lo va a poder leer en pantalla lo que la palabra del Señor nos dice. Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Incline su rostro, iglesia. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde tu ayuda para entender tu palabra, la obra de tu Espíritu para convencer nuestro corazón y nuestros pensamientos de la necesidad que tenemos de una fuerte convicción a seguirte a ti, Señor, de una convicción y un deseo de agradarte y ser verdaderos discípulos conforme a tu palabra. Por eso habla nuestro corazón, ayúdanos a entender tu palabra y que la podamos poner en obra todos los días de nuestra vida, porque hemos decidido seguirte por amor y gratitud a todo lo que nos has dado, Cristo Jesús, por salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, y ayúdanos para que tu palabra transforme nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Iglesia Elim, hoy quiero hablarles un tema que he titulado el precio de ser discípulos. El precio que ustedes y yo tenemos que pagar si realmente hay un deseo y una convicción en nuestro corazón de ser verdaderos discípulos de Cristo. Hoy más que nunca se necesita creyentes con firmes convicciones de que si decimos soy cristiano, que en los hechos demostremos que seamos verdaderos cristianos, hermanos. Pero hoy en día enfrentamos un mundo, una sociedad que busca siempre lo fácil, busca de una manera tratar de resolver las cosas de manera rápida, de manera eficiente y de manera que evitemos dar el mínimo esfuerzo, el mayor esfuerzo, tratar de que no nos cansemos. Y eso, hermanos, se ve ahora en un cristianismo light que muchos hablan. Un cristianismo donde no queremos comprometernos con Cristo, pero sí queremos los beneficios de Cristo. Pero eso, hermanos, no es acorde a lo que dice la palabra de Dios. El verdadero cristiano se tendrá que esforzar. El verdadero cristiano tendrá que hacer ciertas cosas que demuestren que seguir a Cristo no es fácil, pero seguir a Cristo es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Así que pasemos de la pasividad, pasemos de una vida cristiana a medias, de una vida cristiana incompleta, de una vida cristiana que no quiere tener compromiso, porque con Cristo o es todo o es nada. Con Cristo tenemos un compromiso al 100%, porque a medias no es compromiso. Una búsqueda del Señor, una entrega al Señor al 90% no es entrega. Una búsqueda al Señor al 95% no es búsqueda. Cristo quiere un compromiso absoluto, un compromiso completo, una entrega eficaz para ser seguidores del Señor. La pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde es: ¿estamos siguiendo a Cristo como el Señor nos demanda seguirle? ¿Estamos dando todo lo que el Señor nos pide dar con tal de ser discípulos?
Bueno, probablemente en su mente y en su corazón usted está respondiendo estas preguntas. Pero lo que yo quiero, hermanos, en esta tarde es que usted pueda ver, no a lo que dice el pastor, sino a lo que dice Cristo en su palabra, cómo verdaderamente medir si nuestra vida está completamente comprometida con el Señor Jesús y con el mensaje de su reino. Y para eso yo quiero tratar unos puntos en la lectura que acabamos de hacer sobre cuáles son las cosas que todo discípulo tiene que pagar si realmente se quiere comprometer por completo al Señor. Pero antes de hablarles las 3 cosas que Dios demanda para ser un verdadero discípulo, yo quiero que ustedes y yo podamos ver en primer lugar el mensaje que da Cristo sobre la necesidad de ser verdaderos discípulos. Y este mensaje que leímos en Lucas 14 es un mensaje para todos. Es un mensaje que da Cristo a como lo leímos en el verso 25. Cristo refirió el mensaje para quienes verdaderamente quieren ser discípulos a una gran multitud. Quiero que vea una vez más en su Biblia el verso 25 del capítulo 14. Y Lucas nos registra que había grandes multitudes que iban con Jesús. No una multitud, no un grupito de personas. Aquí el registro del mensaje de Cristo sobre el precio del discípulo fue dirigido a grandes multitudes. No podemos saber el número. Probablemente eran 1,000, probablemente eran 5,000, probablemente era 10,000, probablemente era 20,000 personas. Lo que sabemos es que era mucha gente la que iba detrás de Jesús. Estaba ahí donde el Señor Jesús expresa este discurso. Y lo que me sorprende, hermanos, de lo que la Biblia nos menciona, es que el Señor Jesús nunca ha tenido problemas con la gente. El Señor Jesús no tiene problemas con el número de personas en las cuales se acercan. Qué bueno que grandes multitudes vayan a ver al Señor. Qué bueno que muchas personas tengan el deseo de ver a Jesús, oír a Jesús y conocer a Jesús. Les repito, el Señor no tiene problemas para hablar un mensaje a un gran número de personas. Pero lo que Cristo sí está interesado es que ese grande número de personas puedan entender, puedan conocer y estar seguros de lo que Jesús dice y demanda. Porque la Biblia nos registra que en diferentes momentos del ministerio del Señor Jesús siempre hubo gente alrededor de él, siempre hubo multitudes. Y la Biblia nos registra que donde Jesús veía multitudes, él las miraba con compasión. De hecho, en el milagro de la multiplicación, hermanos, donde él alimentó a más de 5,000 personas, se nos registra que el Señor vio esa grande multitud como ovejas que no tenían pastor y se compadeció. Es decir, Cristo siempre ha tenido amor por la humanidad. Siempre el Señor ha visto a todas las personas con amor y con un deseo de que puedan oír, puedan conocer, puedan creer, aceptar y vivir el mensaje que Él vino a darnos de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso el corazón de Cristo se movía en amor, en misericordia y se compadecía de las multitudes. Porque Él sabía que era un gran número de personas que sin un pastor podían, hermanos, experimentar los peligros que había allá afuera. Una oveja sin pastor se descarría. Una oveja sin pastor está propensa al peligro de las fieras que estaban alrededor del campo. Una oveja sin pastor probablemente era una oveja que se podía perder y quedar sin alimento. Por eso Jesús veía a las multitudes con compasión como ovejas que necesitaban ser cuidadas, protegidas y alimentadas. Pero ¿de qué manera, iglesia, Jesús cuida, protege y alimenta a su pueblo? ¿De qué manera Jesús lo hace? Con sus palabras y con sus
acciones. Es la manera en que Cristo siempre ha cuidado de la humanidad, de su pueblo, de quienes quieran seguir y acercarse a Él. Pero quiero, hermanos, puntualizar este aspecto. Jesús nunca tuvo problema con las multitudes, pero Jesús sí quería que las multitudes conocieran cuál era su mensaje. Y en el pasaje que leímos en Lucas 14, se ve una gran multitud cerca del Señor. Y Cristo inicia su discurso hacia esa multitud diciendo, lea conmigo el versículo 26. Si alguno viene a mí. ¿Había alguno que iba a Jesús? Sí. Eran muchos, eran demasiados, era una gran multitud. Pero el hecho de que estuvieran ahí no significaba nada para Cristo. Lo que a Cristo realmente le interesaba es que ellos pudieran entender cuál era el motivo y cuál era la razón por estar ahí donde Jesús estaba. Si alguno viene a mí. Eran muchas las personas que iban a Jesús. De hecho, el verso 26 en la traducción al lenguaje actual lo podemos leer. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. Esto, hermanos, esta traducción, esta versión nos deja ver algo claro. No porque haya una multitud quiere decir que todos son discípulos. No porque haya mucha gente con el deseo de ver a Jesús, oír a Jesús y recibir algo de Jesús, quiere decir que en automático te convierte en un verdadero seguidor o discípulo del Señor. Estaban ahí, pero Cristo quería que su estancia de estar ahí cerca con Jesús sea en base a un compromiso, a una convicción. Yo ahora les pregunto, iglesia, ¿por qué usted está aquí en este día en la casa del Señor? ¿Por qué usted está buscando de Dios? ¿Por qué usted quiere dar este tiempo para el Señor? Hoy pudo haber aprovechado este día, tal vez para lavar, aunque haga frío, pero es un día de descanso, pudo haber hecho qué hacer. Pudo haber salido con la familia, pudo haberse quedado a descansar, pudo haber quedado a ver la tele o salir a un viaje y pasear. ¿Qué lo ha hecho? ¿Qué le ha motivado a estar hoy en la casa de Dios para buscar a Dios? Diga conmigo, compromiso. Cristo está más interesado en que usted sepa qué es lo que lo mueve a estar con Él. Si alguno viene a mí, si alguien quiere ser mi discípulo. Esto nos deja ver, hermanos, que aunque había miles de personas, no todos querían ser discípulos de Jesús. ¿Por qué había siempre multitudes donde Jesús estaba? Muy fácil, los evangelios lo dejan ver. Muchos solamente querían ser sanados. Unos querían recibir un milagro. Otros querían que se les resolviera su problema al ser liberados de los espíritus malignos que los oprimían. Había otras personas que por simple curiosidad iban donde Jesús estaba. Otros les había llegado el rumor que Cristo tenía la capacidad de dar de comer a muchas personas, y por eso donde Jesús iba, ellos creían que ese día iban a comer sin trabajar. Pero también la Biblia nos muestra que hubo personas donde estaba Jesús que solamente iban ahí porque le querían tomar como rey, como gobernante, porque ellos querían que Jesús liderara un movimiento político que liberara a los judíos del imperio romano. Pero también hubo un grupo de personas que estaban ahí cerca de Jesús, veían a Jesús, oían a Jesús, pero solo para encontrarle algo en qué acusarle. Esos eran sus enemigos. Yo te pregunto, ¿qué tipo de persona eres? Vamos a ver, somos una gran multitud porque hoy a nivel mundial muchas personas están buscando del Señor. Pero ¿qué te mueve a estar cerca de Él? ¿Qué te mueve a ser parte de esa multitud? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres una liberación? ¿Quieres alimento? ¿Quieres bendición económica? ¿Quieres simplemente por costumbre, por tradición, por hacer algo que se te inculcó desde hace años?
¿Qué te ha motivado a buscar hoy al Señor como muchas personas hoy lo están buscando? ¿Buscas un beneficio personal? ¿Tienes cierta curiosidad? ¿O solamente buscas una forma en que encontrar señalar a Dios? Esa sigue siendo la misma pregunta desde hace 2000 años que Cristo pisó aquí en la tierra. ¿Qué hace que personas vayan y busquen al Señor? Si Cristo le dijo a esa gran multitud, si alguno quiere ser mi discípulo, si uno viene a mí, es porque Jesús veía que no todos querían tener un compromiso con Jesús. Subraye esto, hermanos, ténganlo en cuenta. No todas las personas quieren un compromiso con Jesús. Hay quienes quieren un beneficio, pero no un compromiso. ¿De qué parte de la historia usted estará? ¿De los que quieren un beneficio o los que quieren un compromiso? Pero repito, este mensaje no nada más es para una gran multitud, porque el texto que leímos, Lucas 14, del 25 al 27, el evangelista Mateo repite el discurso, repite las mismas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Solo que el contexto es diferente. Aquí Jesús lo dijo a una gran multitud. Pero quiero que vaya ahora conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 10. Y en este pasaje usted va a encontrar las mismas palabras que nosotros leímos en Lucas 14, pero dirigido a otro grupo de personas. Aquí ya no vemos una gran multitud. Desde el capítulo 10, verso 1, usted va a ver el contexto del discurso que hace Jesús sobre la invitación de lo que tiene que hacer un verdadero discípulo. Lea conmigo Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Aquí está la gran diferencia de Lucas 14 a Mateo capítulo 10 que vamos a leer. En Lucas 14, el mensaje para ser discípulos, la invitación para ver cuál es nuestro compromiso, es para una gran multitud. Pero en Mateo 10 solamente es para 12 personas. Mismo mensaje, diferentes destinatarios. Las 12 personas donde Dios comisiona a sus discípulos dando la autoridad para que fueran, evangelizaran, sanaran y oraran por los enfermos y liberaran a los endemoniados. Eso lo vemos en Mateo 10:1. En Mateo 10:5 dice el texto que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Aquí el discurso es un diálogo íntimo que Jesús tiene con 12 personas, sus discípulos. En Lucas 14 es un discurso público que Jesús hace a una gran multitud, a miles de personas. Así que Jesús da instrucciones. Vayan, prediquen, no lleven nada, no tomen nada, solo prediquen el evangelio. Llegamos a Mateo capítulo 10, verso 16. Y en ese mismo discurso privado, Jesús les dice sobre las persecuciones que sus discípulos iban a sufrir. Los van a llevar ante los concilios, los van a llevar ante los gobernadores, los van a azotar, los van a golpear, los van a despreciar, van a perderlo todo a causa de mi nombre. Este discurso lo dijo Jesús solo a sus 12 discípulos. Y llegamos a Mateo capítulo 10, verso 37. Quiero que lo veas conmigo. Mateo 10, 37. Jesús le sigue exponiendo a los 12 esta verdad. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Les pregunto, iglesia, ¿es el mismo discurso de Lucas 14 que leímos al introducir este sermón? Es el mismo. Las mismas palabras, el mismo tema.
negarnos, cargar la cruz, amar más a Cristo antes que a nuestra propia familia y perder nuestra vida. Son las mismas palabras que Jesús dijo en Lucas 14, con la única y gran diferencia que en Mateo 10 se los dijo a ¿cuántas personas? A sus 12 discípulos. Y en Lucas 14, ¿a cuántas personas se los dijo? A una gran multitud. Hermanos, el mensaje de Cristo para que haya verdaderos discípulos, el mensaje de Cristo para que haya personas dignas de Él, el mensaje de Cristo para que haya gente comprometida, es para todos. Para los que están allá afuera, pero los que están también aquí adentro. Para los que llevan un día en el Evangelio, como para los que llevan 20, 30 o 50 años en el Evangelio. Este mensaje es para todos. El discípulo debe de afianzar su compromiso y su convicción de ser seguidores del Señor. Esto no es negociable. Esto no es para algunos y no para otros. Todos tenemos que ser seguidores de Cristo. Y para hacerlo debemos de demostrarlo. Si se dan cuenta, hermanos, en Mateo capítulo 11, verso 1, Mateo registra: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, cierra esta pauta de este discurso del Señor. Una vez que Jesús fue lo más claro y anunció lo que tenía que hacer, ahora a sus discípulos, ¿qué les tocaba hacer? Seguir las instrucciones de Jesús. Hoy usted está escuchando el mensaje que Cristo dio a los 12, el mensaje que Cristo dio a una multitud, y ahora que usted lo está escuchando, ¿qué nos toca hacer? Cerrar este capítulo. ¿Y cómo se cierra? Poniendo en práctica las instrucciones que Cristo nos da. ¿Quién es un discípulo? Porque en los discursos, en Mateo, Jesús dijo: aquel que ama más a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, no es digno de mí. Y en Lucas 14 dice: aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el tema central del discurso? Saber si realmente soy un fiel y verdadero seguidor de Cristo, alguien digno de Él. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es ser digno de Él? Hoy les puedo preguntar y que cada quien pueda opinar su concepto de ser discípulo, pero para no tardar tanto, mejor vayamos a la definición bíblica que Jesús mismo expresó para saber quién es un verdadero discípulo. Mateo capítulo 10, verso 24. Jesús les dice a los 12: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Verso 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Quién o qué es un discípulo? El discípulo es alguien que es como su maestro. Iglesia, ¿es discípulo de Cristo? ¿Usted es una mujer, un hombre que se llama ser discípulo de Cristo? ¿Es como Cristo? ¿Sigue a Cristo? ¿Está tratando de desarrollar el carácter de Cristo en su vida? ¿Hablar como Cristo habla? ¿Actuar como Cristo habló, hizo, realizó? Porque eso es lo que hace un discípulo: ser como su maestro. Y saben, hermanos, que fue algo que Cristo nos enseñó de quién era Él. Él es el enviado del Padre, dispuesto a obedecer todo en cuanto el Padre le ha dicho que tiene que hacer. Y Él, antes de ser servido, vino a servir. Así que aquel que diga ser discípulo de Cristo tiene que ser como su maestro: obedecer a Dios y servir. Eso hace un verdadero discípulo. La pregunta es: ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos obedeciendo a Dios, pero al mismo tiempo estamos sirviendo a Dios? Porque de nada sirve servir a Dios y no obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios y no servir.
Recuerden, el compromiso con Dios es un compromiso absoluto o no lo es nada. Hermanos, esto pareciera que estamos poniendo un estándar muy alto. Ay, el pastor nos está exigiendo mucho. Yo quiero que usted vea que este no es un mensaje del pastor. Es el mensaje que Cristo dio a una multitud, pero también a sus 12. Que aquel que quiera ser su discípulo tiene que ser como su maestro. Cristo en todo fue obediente al Padre y Cristo en todo sirvió a los demás. ¿Está obedeciendo al Padre? ¿Está obedeciendo la palabra? ¿Está sirviendo como Cristo sirvió? Jesús pide que seamos como Él. Jesús demanda que hagamos lo que todo discípulo tiene que hacer. Ese fue su mensaje. Y el mensaje que fue para todos fue un mensaje de dar 3 requisitos, 3 deberes, 3 obligaciones que todo discípulo de Cristo debe de hacer. Diga conmigo, compromiso absoluto. Compromiso absoluto. A medias nada. Con Cristo todo. ¿Lo cree? ¿Quiere aprender cuáles son esos 3 requisitos que Jesús enseñó en su mensaje para ser un verdadero discípulo? Compromiso número 1. Cristo, la prioridad de nuestro amor. El verdadero discípulo, no multitud, no alguien que ahí está del montón o alguien de los 12 que no ha entendido lo que significa seguir a Cristo. El verdadero discípulo tiene un deber y una obligación de que Cristo sea su prioridad de amor. Volvamos a Lucas capítulo 14 para entender este primer requisito que el Señor Jesús da. Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto vamos a ponerlo en sentido contrario. ¿Quién sí puede ser discípulo del Señor? Aquel que aborrece a su padre, a su madre, aún a sus hijos y a su esposa y su propia vida. Esa persona que sí aborrece puede ser discípulo del Señor. ¿Qué les parece esta enseñanza de Cristo? ¡Qué duro! ¡Qué palabra tan más fuerte! Aborrecer a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mí mismo. ¿Cómo el Señor Jesús puede pedir eso? Pues sí, lo pidió. Y lo dijo y lo expresó a los 12 y a una gran multitud. Para entender mejor las palabras de Cristo, volvamos a Mateo. Y en Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pongámosle al contrario. ¿Quién es una persona para ser digna de Cristo? Aquel que ama más a Dios, a Cristo, más que a su mamá, más que a su papá y más que a sus hijos. Pero aquel que ama más a su mamá, a su papá y a sus hijos, más que Dios, esa persona no es digna de él. Hermanos, más claro no se puede. Quiero que ahora evaluemos nuestra vida, si realmente yo quiero ser un discípulo de Cristo, si estoy haciendo esto, porque esto es un compromiso absoluto, no es una opción, no es si quiero, esto es lo que tiene que hacer un verdadero discípulo, amar más a Dios antes que cualquier otra cosa. El problema, hermanos, es que cuando nosotros leemos en Lucas 14, aborrecer, sentimos que es algo como: ay, el Señor me pide que odie, que desprecie, que rechace, que ya no vea a mi familia, que ya no vea a mi esposo, que ya no trate bien a mis hijos. Hermanos, eso es un error. Porque eso no dice el texto.
Eso no es lo que Jesús utiliza la palabra que aquí nosotros debemos entender para conocer lo que explicó el Señor Jesús. Aquí la palabra aborrecer, hermanos, en el griego que estamos leyendo en Lucas capítulo 14, verso 26, significa amar menos que. O sea, Jesús no está diciendo odia, desprecia, rechaza. La palabra griega es un término semítico que los judíos utilizaban para decir ama menos a. No dice no amar, dice amar menos. Porque se contradeciría, hermanos, Jesús con la enseñanza de uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y en qué se basa la honra? El amor. Jesús no está diciendo no ames a tu familia, no ames a tus hijos, ámalos, pero que tu amor por ellos no sea más grande que tu amor por Dios. Porque muchas personas por amor han cometido errores. Hay gente que dice, es que lo hice por amor, y ha asesinado. Ese amor no justifica el pecado y el error. Nuestro amor por Dios tiene que ser mucho mayor que el amor que usted tiene por su familia. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿lo está haciendo, hermanos? ¿Se está comprometiendo a esta verdad? A veces duele, a veces pareciera que es imposible, pero hermanos, muchas veces les hemos dado la prioridad a nuestra propia familia antes que a Dios. Y Dios dice, el verdadero discípulo no puede hacer eso. Porque si alguien ama más a su padre, a su madre, a sus hijos o a su esposa que a mí, no es digno de mí. Aquel que no ame menos a su familia y me ame a mí, me dé la prioridad, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está haciendo, hermanos? En todo este tiempo, porque hoy podemos justificarlo todo por en nombre del amor a lo que tenemos en nuestra familia. Cristo quiere que los verdaderos discípulos amen a Cristo y le den prioridad. Ahora, hermanos, ¿de qué manera reflejamos nuestro amor a Dios? ¿De qué manera yo puedo decir y puedo coincidir cuando aquí entonamos te amo más que a mi vida? Porque lo hemos cantado y le hemos dicho a Dios, ¿cuánto te amo? El Señor Jesús, que dijo a sus discípulos para saber si realmente amamos a Dios: aquel que obedece la ley de Dios, ese verdaderamente ama a Dios. El amor, una vez más, vuelve a ser obediencia. Por eso el discípulo verdadero está comprometido a obedecer a Dios, a obedecer su palabra. Si usted dice amar a Dios y no está obedeciendo su palabra, perdóneme, usted no está amando a Dios. Y por lo tanto no está siendo digno de Dios, ni está siendo discípulo de Dios. Solo una persona que está entre la multitud. Amar es obedecer a Dios. Pero también cuando Pedro negó a Jesús, y Jesús, una vez que resucitó, confronta a Pedro, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó si le amaba. Y Pedro le dijo, maestro, claro, tú sabes que te amo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo para poder demostrar el verdadero amor? Apacienta mis ovejas. Si realmente, Pedro, me amas, si realmente estás agradecido conmigo, si realmente quieres vivir para mí, sirve a los demás. Aquel que es un verdadero discípulo ama más a Dios antes que cualquier cosa. ¿Y cómo se refleja ese amor? Obedeciendo y sirviendo. Una vez más, hermanos, no podemos despejar, hermanos, de la ecuación la necesidad de ser discípulos y amar por medio de la obediencia y el servicio. Eso quiere decir que si yo no estoy sirviendo, no estoy amando a Dios. Hermanos, más claro lo dice la palabra de Dios. Y como lo dije la semana pasada, servir a Dios no depende de un cargo. Servir a Dios depende de una disposición de hacer las cosas que Dios nos demanda hacer. Servir a Dios, hermanos, es ser guiados y llenos del Espíritu para actuar en la labor del reino de los cielos. Porque aquellos que están sirviendo es porque entienden que Cristo es su prioridad y necesitamos amarle. Y ese amor se demuestra por la obediencia y el servicio. ¿Estás amando a Dios? ¿Estás obedeciendo su voluntad?
Estás sirviéndole con todo el corazón antes de poner aún a tu propia familia para no quitarle tiempo al Señor de lo que debemos de servirle. Pero ese es el primer requisito, hermanos. El segundo, Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, aquel que quiera ser digno de mí, tendrá que estar dispuesto a morir día a día por mí. Jesús lo mencionó: aquel que me quiera seguir, tome su cruz. Hay un texto que todos hemos escuchado, leído y conocemos. Acompáñenme a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. El apóstol Pablo escribe esta frase: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta frase a veces la decimos, hasta la cantamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dando alusión que el ser cristianos es darle muerte a nuestra propia vida para vivir al Señor. Pero hermanos, del hecho al hecho hay muy poco ¿qué? Mucho estrecho. Yo pensé que era poco. No podemos ir en la vida a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque ya he muerto. Hermanos, cuando nuestros frutos demuestran que no hemos muerto ni nadita. El que realmente es discípulo de Cristo todos los días tiene que morir para el Señor. ¿Qué será eso de morir? ¿Qué será eso de que nosotros tengamos que morir? Vaya otra vez a Lucas capítulo 14, verso 27. Lucas 14, 27. El que no lleve su cruz, eso significa morir, llevar la cruz. En la traducción al lenguaje actual, Lucas 14, 27 se lee: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz. Eso quiere decir que el verdadero discípulo está dispuesto a morir. ¿Usted está dispuesto a morir? Ay, no. Yo solamente quiero ir al culto, yo solamente quiero que oren por mí, yo solamente quiero sentir bonito, yo solo quiero hacer algo, pero morir en una cruz, no. Recuerden, hermanos, este es un discurso dado a los judíos, primeramente a los 12 y después a una grande multitud. Lógico que Jesús les dice: vienen a mí. Bueno, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz. Hermanos, con ese mensaje se espanta cualquiera. Una vez una persona me dijo: ¿no sabes cómo cortar una plática con alguien? ¿Sí? Empieza a decirle cómo debe de vivir con Dios. Recarga el pecado y vas a ver que esa persona se va a ir. Hace unos días una persona nos fue a hablar a la casa y en su doctrina, y nada más le empecé a hablar del infierno. Nos vemos, hasta luego. Y dije: sí es cierto, sí funciona este consejo que me dieron. Cuando el Jesús le dijo a la multitud: tienen que estar dispuestos a morir, muchos dijeron: no, yo solo quiero ser sano, yo solo quiero pan y peces, no, yo quiero ser libre. Pues no tenía nada, a ver qué hago, encuentro aquí, veo en el desierto. Pero el verdadero discípulo debe de estar dispuesto a cargar una cruz. ¿Usted sabe cuánto pesó la cruz de Cristo? Muchos teólogos, algunos dicen que en aquel tiempo los romanos ocupaban maderos de pino que podían pesar entre unos 35 a 45 kilogramos. Es algo pesado. Trate de cargar un bulto de cemento. ¿Cuánto pesa? ¿50 kilos? Y no puede. Pero algunos creen que la cruz que cargó Cristo pesaba más de 70 kilogramos. Hay otros que, de acuerdo a algunos documentos históricos, mencionan que la cruz pudo haber pesado entre 90 a 137 kilos. Imagínense, cargar todo ese peso. Hace poco yo quise mover un bulto de cemento en la casa y no pude. Ahora imagínense cargar una cruz de 70 kilos, lo doble que lo que pesa su pastor.
y un poquito más. Imagínense, bueno, eso lo cargan mis rodillas diario. Ahora imagínense la cruz. Hermanos, la cruz es pesada, ¿sí o no? Cargue la bolsa del mandado, son 15 kilos, ya no puede, cargue una cruz diario. Será pesado, será difícil ahora. No solamente, hermanos, el peso de la cruz tiene que ver con la fuerza, la carga que uno está pesando. No es lo importante el peso. Lo importante es qué es lo que se va a hacer al final de esa cruz, que es que ahí tú seas crucificado. Jesús dijo: ¿quieres ser mi verdadero discípulo? Toma una cruz pesada donde tendrás que morir. El problema es que muchos cristianos dicen: ay, es que usted, pastor, no sabe cuál es mi cruz. Mi cruz es mi viejo. Ya no puedo con él. Y piensan que el viejo es la cruz o la vieja. Es que no sabe, pastor, la esposa que me tocó. No te tocó, chiquito, tú la decidiste y la buscaste. Pero ¿qué dices? Ella es mi cruz. El suegro, los hijos. Y pensamos que son la gente la cruz, ¿no? Ay, es que usted no sabe, mi economía, esa es la cruz que me tocó llevar. Mis nervios, mis enfermedades, y hacemos de las circunstancias la cruz. Pero esa no es la cruz que Cristo habló para ser discípulos. Perdóname, no es ni tu viejito, ni tu viejita, ni tus hijos, ni tu salud la cruz que tienes que cargar para ser discípulo de Cristo. ¿Saben cuál es la cruz que el Señor exige para ser un verdadero discípulo? ¿Sabes cuál es esa cruz? Lee Romanos capítulo 6, verso 6 conmigo. Porque a veces sentimos que todo en la vida está mal. Creo que nuestra vida sería digna de un capítulo de La Rosa de Guadalupe o de Laura en América. Es que este problema, es que esta lucha, y sentimos que esa es nuestra cruz. No, hermanos, eso no es cruz. Pero Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabes cuál es tu cruz? Que día a día nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza tiene que morir, porque nuestro cuerpo ya no es para el pecado. Vivimos ahora para Cristo. Esa es la cruz que el cristiano verdadero debe de tomar. No, ay, es que esto, es que este problema, es que esta persona. No, eres tú, tu vida, tus pensamientos, tus deseos, lo que día a día tiene que morir. Y esa es la cruz que tienes que cargar. Es que a mí me gusta hacer esto, tengo que cargar la cruz. Que este deseo pecaminoso muera. Que esta vieja naturaleza muera con el Señor. Y hermanos, tenemos bendición, porque así como el discípulo tiene que estar comprometido a morir día a día con Cristo, crucificado, en Cristo tenemos vida. Lea conmigo ahí Romanos capítulo 6, pero ahora el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Morir al mundo, vivir para Cristo. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Usted y yo batallamos día a día con nuestros pensamientos. Día a día batallamos con nuestras emociones. Día a día batallamos con nuestros deseos. Día a día batallamos con el mundo que nos quiere arrastrar hacia el mal. Eso es la cruz que tenemos que cargar. Hacer morir lo terrenal. Hacer morir el pecado en nosotros. Si usted es un verdadero discípulo, pero está viviendo una vida de pecado, usted no es un discípulo. Si usted quiere seguir al Señor, quiere amar al Señor, pero todavía, porque Pablo lo expresa en el capítulo 6, no lo vamos a leer todo, léalo en casa. Dice: ya no prestemos nuestros miembros al pecado, nuestro cuerpo. Ya no. Pero si usted sigue buscando el deleite del mundo y del pecado, usted es todo menos discípulo de Cristo. No lo digo yo, hermano, no lo dice la religión, lo dice la santa palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Pero si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, sus deseos carnales pecaminosos los tiene que hacer morir.
Ahora, hermanos, cuando dice Pablo, el viejo hombre, ¿usted sabe cuáles son los frutos del viejo hombre? Bueno, se lo voy a dejar de tarea porque no quiero tardar. Lea Gálatas capítulo 5 y ahí viene una larga lista de los que son las obras de la carne. Si usted todavía batalla con la pornografía, con la fornicación, con el adulterio, eso es viejo el hombre. Si batalla con el alcohol, eso es parte de la vieja naturaleza. Pero no solamente nos vayamos a los pecados grandes, también los chismes, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las iras, las brujerías, la contienda. Todo eso también es obra de la carne y tiene que morir. El verdadero cristiano tiene que hacer morir esto, si no, no es discípulo, no es digno del Señor. Otra lista, lea Romanos capítulo 1. Es otra lista larga de cuáles son las obras de la naturaleza carnal. También tienen que morir. Lea Colosenses capítulo 3 y también viene una larga lista de las cosas que en la vieja naturaleza hacíamos. Y por último, lea Efesios capítulo 4, que también nos habla una lista para que usted pueda entender cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa, las cuales ustedes y yo tenemos el compromiso, si queremos seguir a Cristo, darle muerte. Hermanos, tenemos que morir para el mundo. Tenemos que morir al yo. Yo quiero. Yo lo hago así. Yo soy así. A mí nadie me cambia. Siempre lo voy a hacer como yo quiero. Hermanos, usted no está dando muerte, no está cargando su cruz. Muchas veces, hermanos, tenemos obstáculos para seguir a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios por causa del yo, del ego, del orgullo, del pecado, de los deseos, de los pensamientos. ¿Qué tiene que hacer? Denles muerte. Crucifíquelo en la cruz del Calvario, en la palabra, en la oración, en la búsqueda sincera de Dios, en la entrega completa al Señor. Entregue su mente, entregue su corazón, entregue sus pensamientos, entregue toda su vida al Señor, porque usted cuando muera al mundo vivirá para el Señor. Eso hace un verdadero discípulo, dispuesto a morir sus propios deseos con tal de agradar a Dios. Y por último, la tercera cosa que Jesús en este discurso a los 12 y a la gran multitud les dijo es que si alguien quiere ser digno de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, debe de estar dispuesto a entregarlo todo. Si tú no estás dispuesto a entregarlo todo al Señor, no eres digno de Él. El Señor lo mencionó en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, subraya este texto en su Biblia. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Yo le pregunto, ¿usted qué es lo que tiene, lo que posee? Porque al final, hermanos, nos damos cuenta que a este mundo venimos sin nada y nos iremos sin nada. No le estoy diciendo ya no trabaje nada, usted esfuércese día a día. Pero al final, como venimos, nos vamos. Al final nos van a vestir en la cajita con una bonita ropa, la que más nos gustaban. Pero al final, tanto la ropa y el cuerpo desaparece. Nada tenemos. Eso quiere decir que todo es de ¿quién? Del Señor. Y todo le pertenece a Él. Mire, cuando Lucas registra estas palabras de Jesús, sino aquel que renuncia, la palabra renunciar del griego apotesomai. Y esta palabra griega significa literalmente decir adiós. El verdadero discípulo tiene que aprender a decirle adiós a varias cosas. Chau, chau. No hasta pronto, es hasta nunca. Y porque muchos dicen, Señor, voy a seguirte a ti los domingos, pero de lunes a viernes vive en el pecado. No le está diciendo Dios al mundo. Les está diciendo, espérame tantito, voy a cumplir con la iglesia.
No, usted no tiene que cumplir con la iglesia. Bueno, hágalo. Al final, Jesús va a decir, no eres mi discípulo. Cúmplale a Cristo. Cúmplale al Señor. Renuncie al pecado. Renuncie a lo que le estorba. Renuncie a aquello que mancha, contamina y detiene su vida ante el Señor. Renuncie, dígale adiós. ¿Cómo le hace para despedirse de alguien? Chao. Goodbye. Hasta la vista, baby, ¿verdad? Bueno, así hay cosas que le tenemos que decir adiós. Apotesomai significa dejar, despedir. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos capaces para darlo todo a Él. Así que Jesús dijo, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es tuyo? Vamos a hacer varias preguntas. Tu vida. Tú puedes decir, hoy voy a dormir y mañana por mi propia habilidad y capacidad voy a despertar vivo porque yo puedo generar la vida. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Por qué no? Porque la vida, ¿de quién depende? ¿Es tuya o es de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propia vida para ser discípulo del Señor? Ay, no, es que yo me amo tanto. Sí, qué bueno, pero eres del Señor. Tienes que ser para el Señor. Otra pregunta, tu salud, porque hay gente que dice, no, yo no puedo servir al Señor. Bueno, ¿tu salud de quién depende? De que el Señor en su misericordia nos ayude, nos fortalece, nos levante, nos dé fuerza. Sígale al Señor. Tu dinero, porque es mío. Ahí la cuenta dice mi nombre. El carro a mi nombre, la casa a mi nombre, los papeles, todo a mi nombre. Es mío, mío, mío. ¿Y quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te abrió las puertas para que hoy lo que dices que es tuyo lo puedas tener? ¿Quién te lo dio? Entonces te pertenece. Es de Dios. ¿Y Dios qué dice? Dile bye, bye. No, Dios te dice, quiero que me des todo y te quedes sin nada. Hermanos, no. Dios no necesita todo. Dios no necesita nuestro dinero. No lo necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo. Solamente quiere ver si realmente lo amas, eres fiel y crees, confías en Él y estás dispuesto a dar por amor lo que Él tanto nos ha dado. Pero a veces no queremos servir a Dios porque no nos queremos desprender de cosas. Bueno, el Señor dice, no eres digno de mí. Ten la capacidad de decir adiós, Señor. A veces es ofrenda o algo, Señor, sana mi codo. Porque nos duele. No, hermano, que no nos duela. El Señor nos bendice, nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo si confiamos en Él. Tengamos la capacidad de dar. Tu tiempo. Mira al que tienes al lado. Hay algo que tienes en común con tu hermano. No es el apellido, no es el tono de piel, no es el estatus económico. Él o ella tiene lo mismo que tú, 24 horas al día. Ni más ni menos. Todos tenemos el mismo tiempo. Pero ¿saben qué? El tiempo no es nuestro. ¿De quién es el tiempo? Y el verdadero discípulo está dispuesto a decirle chau, chau, ¿a qué? Al tiempo. Ay, no, hoy es día de barbacoa. No voy a ir a la iglesia. Hoy es el día de salir con la familia. Hoy es el día de hacer ciertas cosas porque es mi tiempo. Alto. No es tu tiempo, es de Dios. Y Dios quiere que le des tu tiempo a Él, a su servicio, a su amor. Es difícil, pero todos tenemos lo mismo, 24 horas. Dale tu tiempo al Señor, dale tiempo a Dios, dale tiempo al Señor. Y servir es dar de nuestro tiempo a Él. Es pasar minutos, horas en su presencia, haciendo algo para su gloria, porque le pertenece a Él. Y yo quiero ser un verdadero discípulo y voy a dar mi tiempo a Él. Tus recursos son de Él, tus fuerzas son de Él, tus talentos, tus habilidades, si los tienes, es por la gracia y la misericordia de Dios.
Porque muchas personas pueden mencionar, es que lo hago para el pastor. No, todo lo que hacemos es para el Señor, porque todo le pertenece a Él. Y aquel que no está dispuesto a desprenderse, renunciar, decir algo de lo que no tenemos, pero que Dios nos ha dado, no es digno de Él. Y no puede ser su discípulo. Por eso yo quiero terminar con esta frase que el apóstol Pablo registró en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21 al 24. Te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y quiero que tú lo veas en la versión 60. Filipenses 1, 21. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ay, se oye bonito en los himnos, en los cantos, pero muchas veces no lo estamos llevando al 100. Mire, Pablo está diciendo, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor. Y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Aquí Pablo tiene un problema. No sé qué elegir. Si muero, voy a estar con Cristo. Voy a descansar de mi trabajo. Voy a ver su gloria. Voy a descansar. Para mí esto es 1000 veces mejor. Pero si no muero, pues voy a vivir. ¿Pero para qué voy a vivir? Para estar en casa, en la mecedora, para hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, lograr los sueños que yo quiera. Para eso voy a vivir. Voy a vivir para mí, para alimentarme a mí, para llenarme a mí, lograr todo lo que yo quiero y esta mente preciosa quiere hacer. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué Dios me da la vida? ¿Por qué Dios me permite, una vez que inicia el sol y los rayos golpean nuestra cara, poder abrir y ver y saber que estoy vivo, tengo oxígeno en mis pulmones, tengo fuerzas, puedo hacer algo? ¿Cuál es el propósito de vivir? Pablo dice, para servir al Señor. Si voy a estar aquí en la tierra, será para servir a Dios. Porque el verdadero discípulo entiende que su vida es para servir al Señor. Y ante esa disyuntiva, Pablo tuvo que hacer chau chau, decir adiós. Prefiero morir, prefiero descansar. Antes los abuelitos decían, ay, espérate, quiero descansar, me siento cansado. ¿Y qué decían? A descansar al panteón. ¿Sí o no? Ahí sí se acaba todo el trabajo. Ahí ya no hay planes, ya no hay nada, descansar al panteón. Mientras aquí, trabajar. Es que ya quiero descansar, tener mis vacaciones espirituales. Entonces usted no ha entendido lo que significa que Dios nos dé vida. Pablo entiende, si voy a vivir es mucho mejor porque voy a servir a Dios. Termino verso 23 y 24. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Pablo dice, voy a servirme, voy a realizarme, voy a dar todo para mí. No, él dice, voy a servirle a ustedes, a la iglesia. Y cuando Pablo escribió esta carta a los Filipenses, estaba encarcelado, sentenciado a la guillotina. Pero él dice, si el Señor me da vida, voy a vivir ¿para qué? Para serles útiles a ustedes, mis hermanos en Cristo, personas que han nacido de nuevo, lavadas por la sangre de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, que necesitamos ser edificados día tras día, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, ha dado dones, ha dado ministerios para la edificación. Y si voy a vivir es para servir.
es para ser guiado por el Espíritu, es para ver, mi hermano, tienes esta necesidad. El Espíritu dice, la palabra dice, enseñar a mis hermanos para que puedan vivir para Dios. Ese es el propósito por el cual vivimos. Pero muchas veces no somos capaces de renunciar a nuestra comodidad, a nuestra pasividad, a lo que nosotros somos, tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos para nosotros. Bueno, ¿quieres ser mi discípulo? Carga tu cruz. Muera el ego, muera el yo, muera aquello que te detiene, pero vive para el Señor. Yo te pregunto, iglesia, ¿quieres ser digno de Cristo? ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Hay que pagar el precio. Y ya sabemos cuál es el precio. Depende de que lo paguemos. Depende de que en esta tarde nos levantemos y le digamos al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Te voy a amar y te voy a dar la prioridad antes de cualquier cosa, antes que mi familia. Tú eres primero. Señor, todos los días este cuerpo, esta mente, este corazón, estos pensamientos, día a día deben de morir al pecado para vivir para ti. Y Señor, día a día tendré que renunciar a muchas cosas. Decirle a Dios, despedirme, no tengo nada, todo es por ti, es tuyo, te pertenece, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Yo le invito a que esté de pie, iglesia, en esta tarde. El día de ayer, hermanos, me sorprendió mucho el amor y la disposición de hermanos que nos acompañaron a la comunidad de Brasilar, esta brigada. Y hemos expuesto en la iglesia la necesidad del hermano, el doctor Pedro, ante la necesidad de su hijo, del accidente y de estar, hermanos, casi en terapia intensiva en el hospital. Y ayer manejar 1:30 con el frío que nos sorprendió, no sabíamos, nos pegó el norte feo allá en la comunidad, y atender a los hermanos. Cuando escribía este sermón recordaba eso. Él pudo haber dicho, no voy, mi hijo está muy delicado de salud, y fue. Él pudo haber dicho, es mi conocimiento, puedo cobrar, y no cobró ningún peso para atender a las personas necesitadas. Llevó medicamento. Usted sabe que el medicamento cuesta, aunque se lo dé el IMSS, el ISSSTE, ese medicamento le cuesta al gobierno, pero lo dio gratuitamente. Hermanas que nos apoyaron para cortar cabello, que pueden cobrar por lo que saben, por lo que conocen, lo hicieron. Hermanos que tal vez pudieron haberse quedado en casa descansando, fueron, ¿sí o no, hermano? La brisna como nos golpeaba ayer, decidieron. Vivir para Cristo es renunciar a muchas cosas. Vivir para Cristo es servirlo por completo, sin ninguna reserva. Queremos ser verdaderos discípulos, démosle todo a Él. No se preocupe, hermanos, todo es de Él. Él provee, Él ayuda, Él bendice, Él nunca te va a dejar. Dale todo al Señor y te vas a dar cuenta cómo el Señor va a estar contigo. Renunciemos al pecado, renunciemos, que muera lo terrenal, vivamos en el Señor. Pero sobre todo amémosle. Yo le invito a que venga aquí al altar. Yo le invito a que venga, hermanos. Pareciera que estos 3 puntos es imposible. Pareciera, hermanos, que wow, eso ni siquiera el pastor lo hace. No, hermanos, es posible. Cuando ponemos todo nuestro corazón al Señor, cuando dejamos que el Espíritu nos guíe, realmente va a ser posible amar más a Dios. Va a ser posible renunciar al mundo, porque el Espíritu nos ayuda. Va a ser posible, hermanos, decirle adiós a muchas cosas. Y al final se siente un agradecimiento y una convicción y una gratitud en el corazón de haber hecho las cosas para Dios. Venga, hermanos, venga.